Con tu permiso, moderador Antonio, y con vuestro permiso, Araceli y Lucía, que hoy vais a intervenir con temas y con contenidos mucho más importantes que lo que yo voy a hacer, pero no quería, se lo he dicho a Pedro, dejar de hacerlo. Me hubiera gustado hacerlo además delante de la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, en el sentido de que lo que busco es una continuidad en este acuerdo, en este convenio con el Instituto, y que este primer ciclo, vamos a poner primer ciclo, de Madrid medio siglo de desarrollo urbano, venga continuado por otros sucesivos, dada la calidad que ha tenido el ciclo, sobre todo en los comparecientes en la mesa. También en los que asistís asiduamente a verlo, pero me parece muy importante realzar de alguna manera el trabajo de Pedro. Pedro se estrena hoy, no os lo habrá dicho porque es modesto, como colegiado de este Colegio de Arquitectos, sin haber hecho la carrera de arquitectura, porque es colegiado de honor. Se aprobó recientemente en la Junta de Representantes el que él, con Muñoz Molina, con Alberto Campo, con José Antonio Camuñas, este año estos cuatro personas, estos cuatro, iba a decir personajes, estos dos arquitectos y estos dos grandes escritores y periodista, en el caso de Pedro, periodista y escritor, nos acompañen como colegiados de honor, que le den honor precisamente a nuestro Colegio de Arquitectos. Por eso yo hoy quería subir un momento, perdonadme que se produzca así, a destiempo, antes y sin tener el respeto debido a lo que hoy han venido a ver, que es vuestra mesa, pero sí quería hacer esta pequeña intervención durante la Junta de Gobierno. He salido un momento, volveré ahora a ella, del colegio, para realzar, ya digo, esa figura de Pedro, que ha sido el culpable, el absolutamente responsable de que hayáis hablado de movilidad, de urbanismo, de sociología, de todos esos temas que en 10 sesiones, 10, parece mentira que organizar 10 sesiones y tener un éxito de convocatoria y un grupo de amigos que quieren escuchar y aprender en estas materias se produzca en nuestro colegio. Yo se lo agradezco a él, a Teresa, al Instituto. Creo que se parece mucho el ciclo a un libro que debes tener a punto de publicar, dentro de esos 20 libros que he visto. Algunos me he leído, no pocos, de tu época de periodista de La Vanguardia en el Ayuntamiento de Madrid. Teníamos mucho contacto y ahí vi tu preocupación, más allá de la ciudad de Madrid, que era tu preocupación, la preocupación por los ciudadanos, ¿no? Que es seguramente de lo que habéis hablado mucho hoy la cultura, ¿no? Pero habéis hablado de movilidad, de sociología, de urbanismo, de cómo influye nuestro trabajo, el trabajo de los urbanistas, en la calidad de vida, y utilizo esa frase, la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa preocupación que tú tenías desde El País, desde el ABC, luego en La Vanguardia, a mí me parece muy, muy importante, por eso lo realzamos el día que hicimos tu loa para la consecución de que fueras colegiado de honor. Y nada más, os doy la enhorabuena. Antonio hoy va a tomar la palabra con mucho más criterio que yo en esta materia de la cultura unida a nuestra ciudad. Es muy interesante que hablemos de la transición, que ahora se habla tanto y en tantos foros y de manera tan indebida, y que la transición en materia urbanística también ha tenido unos cambios importantísimos. Es decir, la democracia de 1975, aquí pone 73-2023, supongo que por lo de los treses, pero desde el 75 empieza a hacerse ciudad y a continuar produciendo ciudad de una manera distinta, ¿no? Y es muy interesante, eso es como lo fue para todo, yo creo, para la política y para muchas otras cuestiones, fue muy interesante cómo nacieron esas leyes del suelo, esas primeras legislaciones que tenían como preocupación única, casi central, el ciudadano. Yo creo que es muy importante que se haya producido, los debates seguro que han ido en esa dirección, ese debate en todos y cada uno de los temas.
Nada más, de verdad que no os amenazo con ser breve y luego no lo soy. Os dejo con mucha pena. A mí lo primero que tenía que haber hecho es pedir perdón. No he podido estar casi en ninguna, o he estado en algún tiempo, algún momento mínimo, pero me hubiera gustado aprender, ¿no? Yo sé que hoy habéis hecho una jornada para que sigamos aprendiendo. He podido ver a través del streaming, de la grabación que se hace, alguna de las tardes, esta seguro que también lo haré. A mí me parece muy importante cómo hemos evolucionado. El que hoy haya aquí 20, 25 personas no significa que no estén viéndonos 100 y que mañana lo puedan ver otros 100, ¿no? Y yo creo que eso es una desgracia porque no está el tacto, el contacto personal, pero por otro lado es una suerte porque se extiende mucho más a gente que, por desgracia, pues no puede asistir aquí. Por tanto, enhorabuena, ánimo, y tendremos que poner el segundo ciclo Madrid medio siglo dentro de unos meses. Aquí te esperamos. Gracias. Muchas gracias, Sigfrido Raiz, presidente del COAM, Colegio de Arquitectos, por haber introducido esta última jornada dedicada al peso de la cultura en la economía madrileña. Espero que sea la última, la cultura, lo que se ha tratado, se trate simplemente de algo circunstancial. Me presento, soy Antonio Castro. Durante 37 años he sido periodista en Radio Televisión Española, básicamente en temas de cultura. Actualmente colaboro en Madrid Diario, tengo 14 libros escritos, básicamente sobre teatro en Madrid, y desde 2007 soy uno de los cronistas oficiales de la Villa, junto a Pedro Montoliu, y en este momento otras 9 personas e instituciones que ocupamos este cargo honorífico del Ayuntamiento. Me acompañan en la mesa 2 mujeres mucho más cualificadas que yo en el campo genérico de la cultura, la investigación, las artes audiovisuales y el patrimonio. Araceli Pereda, buenas tardes. Luego hablaré un poquito más cuando te dé el turno. Y Lucía Casani, buenas tardes también, que intervendrán seguidamente. La dinámica de estos ciclos es que hagamos cada uno una exposición del tema central que se trata en el coloquio. Después intercambiaremos opiniones, si se tercia, entre nosotros, y finalmente también ustedes tendrán la palabra si quieren realizar alguna pregunta, alguna observación, algún comentario a lo que hemos hablado aquí esta tarde. Bien, yo me he traído el texto con letra muy grande, pero ni aún así lo puedo leer cómodamente, así que empiezo directamente. En 1973, el año de partida de este ciclo, de este análisis sobre la evolución de la ciudad, el término turismo cultural no se había acuñado, por lo menos en España. Desde la década anterior, los años 60, nuestro país sí que ofrecía el turismo de sol y playa, en el que había encontrado un filón económico que todavía no se ha agotado. Un fenómeno que también influyó en la sociedad, puesto que acabamos contagiándonos de las costumbres mucho más liberales de los visitantes extranjeros que llegaban a nuestro país, aprovechando esta liberalización. Y también aprovechando la bonanza económica del tardofranquismo, el español comenzó a ser turista con los mismos destinos, las playas. Madrid no tiene playa y en aquel comienzo de los años 70 pesaba como una losa ser la capital del franquismo. No era una ciudad atractiva para el visitante, sino que muchas veces era la ciudad en la que se hacía una noche para después, al día siguiente, ir a la Monumental Toledo, que era mucho más conocida. Hago esta introducción sobre el turismo porque actualmente es indudable que este fenómeno aporta un gran valor añadido a la cultura en Madrid y viceversa. Cerrando ya el siglo XX, comenzamos a ser conscientes de que teníamos a nuestro favor una oferta cada vez más cualificada para el visitante que busca sumergirse en la cultura viva o en la historia. Acabamos descubriendo el turismo cultural, si bien un poco antes se nos había anticipado otro turismo, el de negocios. En ambos, el de negocios y el cultural, Madrid tiene ahora una posición absolutamente envidiable a nivel nacional e internacional. Pero, ¿qué ha hecho que en estos años, en estos 50 años, la cultura haya pasado de ser solamente algo romántico, algo para alimentar el espíritu, a tener un peso específico en la economía? En este caso, pues ha habido circunstancias, ha habido hechos que han contribuido a
que Madrid fuera noticia, lo que pasaba aquí también lo fuera y, por ende, se fuera ampliando la curiosidad hasta nuestra ciudad y nuestra capital. La movida madrileña, en su época álgida, entre 1870 y 1987, tuvo una explosión creativa, iconoclasta, revolucionaria, que sirvió para mostrar que una España en color era posible tras la mediocridad de las décadas precedentes. Surgieron en esos años decenas de grupos musicales, ilustradores, pintores y, sobre todo, el cineasta Pedro Almodóvar. La avalancha de nombres y formaciones se fue depurando con el paso del tiempo y de aquellos años apenas sobrevivieron 2 docenas de creadores, entre ellos el citado Almodóvar, cuya obra, por cierto, ha derivado a los postulados más convencionales del cine. El caso es que la movida ocupó páginas y páginas en los medios informativos de todo el mundo. Y otros acontecimientos que demostraron el potencial económico de nuestro patrimonio fueron las exposiciones antológicas de Salvador Dalí y de Diego Velázquez. La primera se abrió en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo, en Moncloa, en 1983, y por primera vez se registraron largas colas para entrar a un museo a ver una exposición temporal. La otra gran antológica fue la de Velázquez, que se inauguró en el Museo del Prado tras haber pasado por el Metropolitan de Nueva York y nuevamente registró una afluencia masiva. Al comienzo de esta misma década de los 80, en 1982, se organizó la primera edición de la Feria de Arte Contemporáneo, ARCO, que fue otra iniciativa que comenzó a colocar a nuestra capital en el circuito mercantil de las artes plásticas. Otro factor importante para el desarrollo cultural de nuestra comunidad ha sido la creación, en estos 50 años, de infraestructuras de gran calado. Contenedores culturales, se les llama, por ejemplo, está la radical transformación que se ha hecho en Madrid, Madrid capital, de 2 gigantescos complejos, el cuartel del Conde Duque y las naves del Matadero de Legazpi. Solo su arquitectura recuerda las actividades originales de estos grandes centros, porque actualmente se desarrollan en ellos y se ofrecen las tendencias más actuales de las artes plásticas, escénicas o musicales. Este plan de habilitación o construcción de contenedores culturales también ha alcanzado algunas de las grandes ciudades, de las más pobladas de Madrid, como el Centro de Artes Contemporáneas de Alarcón, iniciado con gran polémica en 2007, el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares en 1999 o el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, que levantó el telón en 2006. Sí es necesario que prácticamente el 100% de las inversiones en infraestructuras culturales ha sido realizado por las administraciones públicas. También es momento de hablar de cifras. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid aporta al Producto Interior Bruto de España en torno al 19,4%. Estoy hablando con datos de 2021, porque las estadísticas no están muy al día. Entonces, en este año 2021, esa aportación era de poco más del 19%, lo que suponía aproximadamente 34.800 millones de euros que aportaba Madrid al Producto Interior Bruto español. Pero de ese 19,4% que aportaba Madrid, el 4% aproximadamente provenía del sector cultural. Es decir, que, guiándonos por estas cifras, en 2021 el sector cultural aportaba un capital de 1.393 millones al Producto Interior de la Nación, lo que creo que es muy digno de tener en cuenta. Posiblemente tendré que echar mano de cifras, intentaré que sean las menos posibles, pero claro, hablando de economía, pues también es imprescindible a veces citar estos datos. También resulta a veces difícil acotar qué puede encuadrarse en este sector cultural y el peso que cada uno de ellos tiene. La línea que separa la cultura del entretenimiento es muy delgada y generalmente podemos incluir a una buena parte de la industria del entretenimiento, conciertos de música pop, festivales, como actividad cultural. Y estos festivales, estas actividades generan unos ingresos y proporcionan una cantidad de puestos de trabajo muy apreciables. La cuenta satélite es una publicación del Ministerio de Cultura con el Plan Estadístico Nacional que analiza periódicamente la evolución del sector, entre otros, claro. Esta cuenta incluye, para determinar qué es cultura, patrimonio, archivos y bibliotecas, libros y prensa, artes plásticas, artes escénicas y audiovisual y multimedia. Un espectro demasiado amplio para ser tratado exhaustivamente en esta corta exposición, así que me limitaré a pasar por los más populares.
No parece duda que las artes escénicas sea precisamente en Madrid una de estas artes más populares: teatro, danza, música. Y también los museos son una parte muy importante de esta oferta cultural, además de la editorial y la cinematográfica, tanto de la exhibición como de la producción, ya sea para gran pantalla, para cine o, en los últimos años, para las plataformas televisivas que han dinamizado enormemente el sector de los rodajes. En la Comunidad de Madrid debemos incluir también, como actividad cultural, la taurina, porque, por otra parte, en noviembre de 2013, esta actividad fue declarada Patrimonio Cultural de España. La capital de Madrid también lo es, la capital del mundo del toro a nivel nacional, y muchas veces a las ventas se la considera como la primera plaza del mundo. En las artes escénicas, la ciudad de Madrid está íntimamente ligada al teatro desde el siglo XVI, cuando se abrieron los primeros corrales de comedias de la Cruz y del Príncipe. Desde entonces, la escena madrileña no ha hecho más que crecer, hasta el punto de que actualmente es una de las primeras ciudades del mundo, de las primeras capitales, en la oferta teatral diaria. Durante siglos, además, el teatro, con la ópera, por supuesto, fue la diversión principal y casi única de los madrileños. Convivía con los toros cuando la estación lo permitía, y, finalizado el siglo XIX, aparecieron las primeras manifestaciones deportivas, sobre todo en torno a los frontores, de los que hubo unos cuantos entre el final del XIX y principio del XX. El cine aparece casi como fenómeno de barracón el 15 de mayo de 1896, y aunque empezó casi como fenómeno de feria, inmediatamente, comenzando el siglo XX, comenzó a ser también algo muy importante en el sector del entretenimiento en Madrid. El Diario Oficial de Avisos publicó en 1868 que Madrid tenía entonces a la venta 36.377 localidades diarias. Ahí incluían plazas de toros, circos gallísticos y los frontones. La población entonces era de 282.000 habitantes. Es decir, que los espectáculos públicos podían absorber casi el 13% de la población. Hoy, con el censo multiplicado por 11, la oferta teatral solo cabe, en la oferta teatral solo cabe el 1,2%. Actualmente, el conjunto de teatros y pequeñas salas de Madrid tiene una capacidad de 39.250 localidades. Este cálculo está hecho sobre 57 teatros comerciales o públicos y 30 salas del llamado circuito alternativo. Si tomáramos como base solamente la capacidad y contando las 7 funciones que hacen semanalmente, la oferta semanal de entradas en este sector sería de 275.000 a la semana. Estamos hablando de más de 1 millón al mes. La mayor parte, el mayor volumen de esta oferta se produce en los espectáculos musicales, bien sea en la ópera, en el Auditorio Nacional o en los musicales al estilo Broadway. Estos del estilo Broadway, los 8 que actualmente están en cartel, ofrecen diariamente 13.061 localidades, es decir, que también ocupan una oferta importante. En 1970 habrían regularmente en Madrid 21 teatros, en 1980 eran 28, ya con salas alternativas y con aproximadamente 300 funciones semanales. En 1990 habrían 29 teatros. Este es el sector en el que más construcciones se han registrado en este periodo. Se han levantado los teatros del Canal, el Circo Price, los teatros Valle Inclán, el Teatro Príncipe Pío, y en ciudades de la comunidad algunos grandes teatros como el Bosque de Móstoles, Francisco Arrabal de Pinto, José Carreras de Fuenlabrada o el Pilar Bardén de Rivas. El conjunto de los teatros de las 40 grandes ciudades de la comunidad oferta, por su parte, otras 24.000 localidades, aunque estos solamente suelen funcionar los fines de semana. En 2022, los teatros madrileños, según el anuario de la SGAE, recaudaron poco más de 73 millones de euros, muy lejos todavía de los 117 que se recaudaron en 2019. Las artes escénicas registraron el pasado año 2.900.000 espectadores. En el cine sí que ha habido una gran transformación porque se ha cambiado radicalmente el sistema de la exhibición. En 1973, solamente en la capital, habrían 32 cines con sesión numerada y otros 50 con sesión continua. 82 cines de pantalla única porque todavía no habían llegado los multicines o las multisalas. En 2022, en la comunidad hay 82 cines con un total de 543 pantallas, teniendo en cuenta que muchos de estos cines son multicines que tienen hasta 8 y 10 pantallas.
Y además, por encima del número de cines están las comunidades de Cataluña, Andalucía y la Valenciana, pero tengan en cuenta que nosotros somos una comunidad uniprovincial. Y también los cines de barrio han desaparecido y se han trasladado a la periferia, sobre todo a los grandes centros comerciales, con lo cual el cine, ya más que una costumbre cultural, casi se ha convertido como en un complemento a una jornada de compras. El número de cines sí que ha invertido la curva descendente en los últimos 5 años, ya que en 2017 se abrían 77 y, como he dicho, ahora son 82 en toda la comunidad. Y en 2022, siempre según las GAE, tuvimos 11.200.000 espectadores en el cine, que dejaron 77 millones de euros en taquilla. La Comunidad de Madrid cuenta con 402 librerías, según la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. De ellas, 115 acudieron este año a la Feria del Libro, que es el escaparate más popular del sector. En 2023, la feria de 17 días, en los que 12 llovió, como suele ser tradición, se produjeron unas ventas por importe de 11.200.000 euros. Según los libreros, las ventas de este periodo de la feria constituyen entre el 10 y el 15% de la facturación anual. Y también este sector de la venta, según la Asociación de Libreros, está optimista porque de las pandemias las librerías han aumentado la facturación y también han aumentado en 15 librerías que se han abierto, 15 librerías más, desde el año 2020. Así que, de momento, hay que recordar también que los sectores del libro y las artes audiovisuales dieron, en este periodo que analizamos, el gran salto con la apertura de centros comerciales específicos, como la FNAC en 1993 o la Central en 2012. El mundo taurino se rige básicamente por las ferias de otoño y de San Isidro, aunque también las grandes ciudades suelen tener sus ferias. Y el primer ingreso que produce a la Comunidad de Madrid el mundo taurino directamente es el canon que abona la empresa adjudicataria de las ventas, que asciende a 975.000 euros cada año de contrato. Según el reportaje publicado por El Mundo, en mayo, el impacto económico en la ciudad, solo con la Feria de San Isidro, alcanza los 75 millones de euros. De ellos, más de 30 van a la hostelería, transporte, comercio y hoteles. Así que vemos la importancia de este sector si nos guiamos solamente por estos 23 festejos que constituyen la Feria de San Isidro. La de otoño tiene otros 8. En la museística, ahí es donde creo que estamos en una posición envidiable respecto al resto del mundo. El Prado, evidentemente, ha sido uno de los grandes museos del mundo. Era una visita obligada en Madrid, junto con el Palacio de Oriente, aunque el visitante, el turista ocasional, no tuviera el más mínimo interés por el arte, pero se veía en la obligación de ir al museo. Pero ya en 1992 se produjo otro salto crucial para la importancia de este sector, que fue la apertura del Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Así se formó ese formidable triángulo que conocemos hoy como el Paseo del Arte. El Museo de Arte Contemporáneo de la capital, de Madrid, está ubicado en el Conde Duque y es una de las nuevas infraestructuras que también ha aparecido. El traslado del Guernica de Picasso al Centro Reina Sofía fue decisivo para que el público se acercara a conocerlo, como lo fue decisivo durante años en el MoMA neoyorquino, donde estuvo depositado el cuadro de Picasso. En 2022, el Museo Reina Sofía registró más de 3 millones de visitantes, incluyendo los anexos de los Palacios de Cristal y Velázquez en el Retiro. Y el complejo proceso de negociación para traer a España la colección del Barón Thyssen, que todo el mundo deseaba, también puso el foco de la prensa internacional especializada en el mundo del arte en lo que estaba pasando en Madrid. En 2022, el Thyssen llegó a tener más de 1 millón de visitantes. A esta oferta extraordinaria se ha sumado este año 2023 la apertura de la deseada colección de las Galerías Reales, que solamente en los 3 primeros meses ha tenido una afluencia de 100.000 visitantes. Supongo que básicamente madrileños, que son los que estábamos más deseosos de conocerlo. Cuando se inauguró esta Galería de las Colecciones Reales, la directora de Patrimonio Nacional apuntó que su apertura podía suponer que el turista cultural pernoctara una noche más en Madrid, con lo que supone para los sectores de hostelería, alojamientos y transporte en general. Habrá que ver cómo se consolida esta nueva infraestructura que se ha añadido a las muchas que hay en este momento. Y, en fin, yo voy terminando ya porque se me agota el tiempo. En el mundo del entretenimiento hablaba de los conciertos.
Tenemos en este momento el Withings Center, que es el tercer recinto más importante del mundo respecto a actividades de este tipo de conciertos, prácticamente con actividad cada día, y el Withings, el Palacio de Deportes de toda la vida, genera unos 2.100 empleos directos con un impacto de 220 millones de euros en el PIB madrileño. No olvidemos que al comienzo de este periodo de análisis teníamos en Madrid la Sala Riviera, con capacidad de 2.500 espectadores, que sigue siendo un punto importante, pero de ahí hemos saltado en estos 50 años a los 15.000 del Palacio del Withings y a los 14.000 que tiene el Palacio de Vista Alegre, que también acoge conciertos. Y luego están los festivales puntuales, que han crecido por toda la geografía nacional. También en Madrid se han producido varios, pero en este sector yo creo que la influencia en la economía global es más limitada porque tienden a ser negocios en los que quieren que todo el gasto se produzca dentro del mismo festival. Que las bebidas, que la comida, que el merchandising se consuman dentro del festival después de haber pagado la correspondiente entrada o abono. Claro, por lo tanto, estos festivales influyen en la economía local, pues posiblemente en el transporte y algo más en la hostelería. Así que, no sé, yo lo he incluido como cultura porque creo que la música, obviamente, en general es cultura y los conciertos en este momento es algo que es sumamente popular entre un sector que posiblemente nunca irá al Auditorio Nacional o al Teatro Real, que es hoy, por cierto, uno de los teatros de ópera más reconocidos internacionalmente y que sí puede ser un atractivo para el turista cultural, puesto que el melómano, el seguidor de la ópera, es generalmente un turista de un poder adquisitivo alto y además muy fiel a sus ídolos, a los que sigue por todas las capitales del mundo. Yo finalizo diciendo que todavía tenemos un potencial enorme en este campo de la cultura y su peso específico en la economía. Tenemos que empezar a creernos que realmente Madrid tiene una oferta enorme en todos los ámbitos, no solamente los que he dicho, sino los que he enunciado al principio. Había una previsión de un estudio que había hecho Pricewaterhouse que habla de que en los próximos 5 años los ingresos del sector cultural a nivel global crecerán más de un 5%. O sea, no, en los próximos 5 años no, hasta 2016. O sea, en los próximos 2 años, según esta analista, en un informe que ha publicado, el peso económico de la cultura tendrá un aumento del 5%. Para que Madrid pueda beneficiarse de esta dinámica de crecimiento, creo que es importante que se sigan apoyando las iniciativas, las infraestructuras y cualquier actividad cultural, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo de la cultura comenzó a tener su peso específico cuando en 1977 se nombró el primer ministro de Cultura, que heredó parte de las competencias de información y turismo, y ya a partir de esa conformación del Ministerio de Cultura, gobiernos autonómicos y las administraciones locales ya incluyeron en su equipo de gobierno el sector de la cultura con una persona específicamente dedicada a ellas, aunque generalmente en unión con el turismo y el deporte. Un triángulo, turismo sí que puede estar relacionado, deporte con cultura, pues no lo sé, pero decidieron esa unión y ahí están. Y yo hasta aquí termino mi exposición, que espero que no haya sido especialmente latosa, aunque entiendo que tanta cifra a veces puede marear. Y es el turno de Araceli Pereda, desde 2012, presidenta de Hispania Nostra, académica de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, una investigadora, divulgadora e incluso legisladora de todo lo que se refiere al patrimonio cultural. Ha sido directora general del Patrimonio Cultural en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, ella sí que conoce a fondo todo lo que se ha podido aprovechar de lo que existía en Madrid, todo lo que se ha ido creando y cómo eso ha ido afectando a la vida económica y cultural de la capital y de la comunidad. Araceli. Gracias, Antonio. Me pasas el mando y aviso a la cabina de... Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, sí. Vamos a ver. No, empiezo uno más atrás. Ahí está. Gracias, en primer lugar, Pedro Montoliu y al Instituto de Estudios Madrileños, porque me ha permitido, con su invitación, parar y mirar hacia atrás 50 años, que 50 años no son nada, como diría el tango, pero
recorridos sobre la necesidad de la cultura y de proteger el patrimonio cultural y natural, el local, el nacional, el internacional. Y medio siglo es un largo periodo, pero es un largo periodo en el que ocurren muchos cambios y en el que la evolución social, económica, urbanística, cultural es grande. Pero es que en Madrid, en este medio siglo, se dio un salto de canguro. Parece, no fue un salto, no fue una evolución, fue un salto realmente, y nos volvimos normales de golpe. La normalización democrática entró en Madrid, además, como cuando se quiere recuperar el tiempo perdido. Yo hablaré en mi intervención, aunque Antonio ha hecho referencia a algunas de las informaciones que yo les voy a proponer. Empezaré por la llegada de la democracia, que trajo consigo el desarrollo de la cultura, desde mi punto de vista, el desarrollo de la cultura como uno de los soportes de la democracia. Arrancó con las primeras elecciones municipales, con Tierno Galván como alcalde, ahora ya sí, entre 1979 y 1986. La democracia de la cultura, junto con la planificación urbanística, fueron el eje esencial de la política municipal. Había una gran vitalidad y se respiraba unas ansias de normalización cultural. La ciudad adquiere una potencia que, cuando se comenzó a hablar de la nueva configuración del Estado, con la creación de las comunidades autónomas, no se consideraba necesaria la Comunidad de Madrid, porque se proclamaba que existía, algunos la habéis conocido, la potente proclama de Madrid Distrito Federal. Aquí no necesitamos una comunidad autónoma, porque la política municipal en materia de cultura era muy estimulante, muy enriquecedora, y ese testigo que empezó en el ayuntamiento fue tomado por la Comunidad de Madrid en 1983, cuando se hacen las transferencias con Joaquín Leguina al frente, que dan lugar a un impulso tanto en las actividades como en los equipamientos culturales. Y esa es la clave, desde mi punto de vista, de la situación actual. Por un lado, un enorme desarrollo de equipamientos culturales y, por otro lado, una intensa actividad de toda la creación cultural, que dio lugar a cantidad y diversidad de ofertas culturales. Por ejemplo, el extraordinario Festival de Otoño o las exposiciones para las que se recuperaron espacios como salas, como por ejemplo el depósito del canal de Isabel II, el depósito del canal de Isabel II en Santa Engracia, en la calle Santa Engracia, que fue el primero dedicado en Madrid a las exposiciones de fotografía, cuando esta actividad no merecía una especial atención ni de galeristas, ni de museos, ni de coleccionistas. Más tarde, a este depósito, a la utilización de esta sala con esta especificidad, se añadiría la reutilización del edificio también de agua de Plaza de Castilla. Y la Ley Estatal de Patrimonio de 1985 tuvo en Madrid una repercusión. ¿Perdón? En la que usted intervino, si no estoy equivocado. Sí, bueno, pero tuvo en Madrid, por eso precisamente, porque yo ya era directora en ese momento, en Madrid tuvo una repercusión especial, porque se aprovechó, como en ninguna otra comunidad autónoma, la amnistía que la Ley de Patrimonio reconocía para las declaraciones voluntarias de patrimonio material. Había habido con Fernández Ordóñez la llamada amnistía fiscal para el patrimonio inmueble. La Ley de Patrimonio Histórico del Patrimonio Español ofreció la posibilidad de la declaración voluntaria de los propietarios de sus bienes muebles. Aquello en Madrid, que fue muy numerosa la aportación de información que recibimos en la comunidad, y gracias a ello y a la gestión para animar a los propietarios a declarar, se pudieron programar una serie de exposiciones en Madrid, que conocimos la serie, la denominamos Tesoros en las colecciones particulares madrileñas, y que al interés por conocer lo que hasta entonces había estado a veces desconocido en las casas, salía de las casas de los propietarios, se añadió la reapertura de las salas de exposiciones y del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estaban cerradas desde 1974 y para cuya finalización había habido una contribución muy importante desde el punto de vista económico de la Comunidad de Madrid, y esa sala se convirtió durante algunos años
en la sala de exposiciones de la comunidad, porque Madrid no había recibido ninguna transferencia en materia de exposiciones, ni museos, ni teatros. Las circunstancias de Madrid, de ser Madrid la capital del Estado, en ese aspecto, en ese momento, le perjudicaban. Más tarde, yo creo que una de las exposiciones... Perdón. Bueno, es igual. Relacionado con esa enorme actividad expositiva, en la ciudad, la Comunidad de Madrid alquilaría, hacia 1984-85, el edificio de la Plaza de España número 8, que vemos aquí atrás. Ahora. Y el arquitecto Gabriel Allende habilitaría el antiguo espacio que se dedicaba al almacén de la Real Compañía Asturiana de Minas, la convertiría en una magnífica sala de exposiciones donde pudimos también ir programando por decenios las creaciones de los artistas desde el fin de la guerra. Madrid, el arte de los 40, los 50, los 60, los 70. Años después, la Comunidad de Madrid abandonaría este edificio y afortunadamente hoy vuelve a estar en restauración para utilizarlo de nuevo, darle un uso cultural. Y una gran aportación cultural fue la creación de la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, concebidas como el primer lugar de información para las personas del barrio, para los ciudadanos del barrio, y proyectadas para resolver algunos de los problemas múltiples relacionados con la lectura como servicio público. Y se encargaron a arquitectos relevantes. Pues podemos poner como ejemplo ¿Esto es hacia adelante? ¿Esto es adelante o atrás? Nunca lo sé. ¿Esto es atrás? ¿Esto es adelante? Perdón. Ahí. Bueno. Ahí está. Como ejemplo, pues la biblioteca de Puerta de Toledo, que diseñó Juan Navarro Valdeberg, o la Rafael Alberti, que está en el barrio, en Fuencarral, al lado de la ciudad de los periodistas, que diseñó el recientemente fallecido Andrés Perea. La cultura es como un cesto de cerezas, donde unas actividades promueven otras. Por ejemplo, la creación de Arco, que mencionaba Antonio, en 1982. Comenzó cuando Juana Aizpuru, apoyada por el entonces director de IFEMA, Adrián Piera, en un edificio del Paseo de la Castellana, el edificio que IFEMA tenía entonces en el Paseo de la Castellana, hizo en 1982 el primer arco. Al año siguiente se trasladó a la Casa de Campo y años más tarde se cambiaría a la ubicación que hoy conocemos en el recinto ferial Juan Carlos I. Esta feria, junto con el aumento exponencial del número de fundaciones culturales, estimuló fuertemente el coleccionismo institucional y privado. Aumentó exponencialmente el mecenazgo y las fundaciones comenzaron a subvencionar las actividades culturales, especialmente las musicales y el coleccionismo. Y ello expandió el número y la calidad de todas las actividades culturales. Y gracias al patrocinio privado y a la programación pública, pudimos conocer en Madrid a los grandes creadores, los grandes directores de teatro, de orquestas, a cantantes de todos los gustos. Fue el año en el 82, por ejemplo, que vinieron los Rolling Stones. Esto es Arco. Y el hecho de ser la capital del Estado y de estar ubicados en ella los ministerios y los buques insignia culturales, como la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, han tenido y tienen gran repercusión. Antonio hablaba, por ejemplo, de las exposiciones antológicas. Yo me acuerdo, sin embargo, de la de Picasso, por ejemplo, que fue en el antiguo Museo del Traje, que era el Museo de Arte Contemporáneo en aquella época, y hoy es el Museo del Traje. O la llegada, precisamente, la influencia que tuvo en Madrid, la llegada del Guernica. No solo ya primero en el Casón y luego en el Reina Sofía. Monet también era una exposición muy importante que se hizo en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo. Pero lo que realmente fue, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Antonio, el gran impulsor de la cultura en nuestra ciudad fue la movida. Es un movimiento que era contracultural,
que comenzó, como tú has dicho, en 1977, y que contribuyó a acelerar el cambio y la liberalización cultural e ideológica y que se abriría a la mayoría de la sociedad. Con ella se daría una imagen abierta, moderna, de España. Es un fenómeno que coincide además con otros fenómenos sociales, que son la despenalización de la homosexualidad, la venta de anticonceptivos, el resurgimiento del feminismo, el laicismo en la sociedad, y que fue apoyada por políticos, concretamente por Tierno Galván, que tenía siempre una actitud muy positiva y muy de apoyo a la movida. Y la movida surge alrededor de grupos musicales de la nueva ola madrileña y que imitaban lo que sucedía en otras grandes ciudades del mundo, como podrían ser Nueva York o Londres o Los Ángeles, y fue fundamental en esto el apoyo de las radios y más tarde también de la televisión, pero el apoyo de los medios de difusión. El punto de partida está además en torno a dos centros universitarios. Está en centro el primer concierto en la Escuela de Caminos en el año 80 y más tarde en el concierto de primavera en la Escuela de Arquitectura en 1981, donde más de 15.000 personas durante 8 horas estuvieron siguiendo un acontecimiento histórico, el concierto de primavera. Y de ahí pasamos al mundo del cine, que también recibió una fuerte influencia en la movida, con Pedro Almodóvar indudablemente, pero con otros muchos exponentes como Fernando Trueba, Colomo, Zuleta o Manuel Iborra, y fue en el año 82 José Luis García gana el primer Oscar, casi prácticamente desde Buñuel esto no había ocurrido. Y la cultura además tenía un lugar urbano, que era el barrio de Malasaña, que fue como el epicentro de la movida, donde se reúnen no solo los músicos y sus grupos, sino que hoy también había pintores, fotógrafos, cineastas, todo tipo de creadores. Se reunían los diferentes locales que hoy son casi leyenda, como la Sala Sol, y eso provocó que el barrio se pusiera de moda y provocó también tuvo una fuerte influencia desde el punto de vista urbanístico. Pero también fueron determinantes las revistas. 3 revistas citaré. Madrid me mata, que fue una revista de periodicidad mensual de la que se publicaron solo 16 números entre el 84 y el 85 y que mostraba los contrastes de la ciudad, de lo que era Madrid. El modernismo por un lado, la vida de barrio por otro, las transformaciones del mundo de ese Madrid antiguo, castizo que habíamos recibido, y una metrópolis que absorbía la cultura y todo lo que se producía en el mundo y lo digería con una gran rapidez. Otra revista, Madrid, con Z, revista de historietas que se publicaba en España desde el 84 hasta febrero del 87 y que estaba subvencionada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y La Luna de Madrid. Fue una revista de artistas con una redacción abierta a todo tipo de colaboradores que se convirtió en una especie de emblema de la modernidad, incluso del avance de la posmodernidad, y que el primer director de La Luna y aglutinador del grupo fundador fue Borja Casani, a quien supongo que alguna influencia ha tenido sobre Lucía, su hija, además de sobre otras muchas personas que también lo seguimos. Y otro elemento fundamental fue el teatro. La comunidad, en ese momento, la Comunidad de Madrid, restaura de la mano del arquitecto Fernando Roch el Teatro Albéniz. Y el Albéniz se convierte en el teatro de la comunidad, dotándole de una interesante programación de la mano también de la fallecida Teresa Vico. Después vendrán los teatros del Canal y el abandono del Albéniz hasta su reciente resurgimiento. También se crea en esa época la orquesta de la Comunidad de Madrid con Miguel Groba y más tarde se crearía el coro. Y respecto al patrimonio cultural, la situación era más complicada. En el momento de recibir las transferencias, el número de bienes culturales protegidos formalmente, con una declaración formal, era pequeño. Existía un expediente de declaración de conjunto histórico-artístico, pero expediente de su centro histórico, pero no había fraguado aún una declaración formal de conjunto, como tal, formalmente. Y esta circunstancia tenía que coexistir con un fuerte desarrollo de la construcción y de las infraestructuras. Iban a toda pastilla el metro, las carreteras, las viviendas, que se llevaban por delante yacimientos paleontológicos. De ahí el Museo Arqueológico de Alcalá es buen testigo, arqueológicos, murallas medievales, bienes muebles, inmuebles de todo tipo, palacios,
Ya se había producido importantes pérdidas de patrimonio, sobre todo contemporáneo, como la Pagoda de Fisac o el Mercado de Olavide, y también de muchos cines en Gran Vía y en otros sitios. Y para intentar frenar esas pérdidas, se creó, casi a modo de bomberos, entre el Ayuntamiento y la comunidad, el Ayuntamiento que concedía las licencias y la Consejería de Cultura, que era la competencia para patrimonio, se acordó que antes de conceder licencia era obligatorio una prospección arqueológica. Se constituyó una comisión mixta que hacía seguimiento a las licencias, pero que actuaba más como un bombero, como les decía, que como una comisión. Yo no sé si hoy continúa funcionando esa comisión, aunque desde luego fue muy necesaria. Y la primera ley de patrimonio de la comunidad es del 98, las transferencias son del 83. Esa ley está actualmente derogada. Hubo posteriormente una ley del 13, algunos de cuyos artículos el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucionales, y afortunadamente recientemente ha sido sustituida por la ley de 30 de marzo del 23. Vamos ya justos de tiempo. Vale, pues vamos. No, puedes acabar, por favor. Sí. Los nuevos espacios culturales, tú los has mencionado, el canal de Plaza de Castilla, el canal también de Santa Engracia, el Museo El Ico, el Museo Reina Sofía, la Tabacalera, la Casa Encendida, Caixa Forum, la recuperación de la Real Academia de Bellas Artes. Es decir, se recuperan prácticamente un montón de instituciones culturales, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, nuevas galerías de arte. En 1973 surgen Chrysler, Boades y Orfila. Y pasaré, pero en el 90 las cosas cambian. En el 90, entre otras cosas, el SIDA mata en cierto modo la movida, y el interés se desplaza a Sevilla con su Expo 92 y a Barcelona con las Olimpiadas. Pero se consolida esa promoción cultural de las 2 décadas anteriores. Y Antonio hablaba de la repercusión que tienen los museos y las exposiciones en toda la vida de una ciudad y sus ciudadanos. También hay que señalar la importancia de las salas de espectáculos. Él ha hablado del número, no es necesario que yo me detenga. Y Madrid se beneficia de ser la capital del Estado y el que ella residan los museos, las salas de exposiciones, pero esta ciudad, que ha evolucionado a lo largo de 5 décadas y ha conseguido consolidar una actividad cultural realmente importante, lo que le convierte en un centro de atención para visitantes, puede estar perdiendo la razón de ser de la cultura. La cultura se crea, se actúa por y para los ciudadanos. Los habitantes de la ciudad deben ser el objetivo preferente de sus representantes políticos. Sin embargo, en Madrid pueden estarse empobreciendo la calidad de vida de sus ciudadanos, porque el turismo mal administrado echa de los centros urbanos a sus habitantes habituales para dejárselo a los turistas, lo que genera problemas de falta de equipamientos para la vida cotidiana. Aumenta el individualismo y disminuye la ciudadanía. Se sustituyen los vecinos por los turistas, lo que hace subir precios de alquileres y provoca problemas de vivienda. Y ello puede generar turismofobia y no es conveniente. Se abusa de la ocupación de los espacios públicos, aceras, plazas. Es llamativa la usurpación privada del espacio público. La gestión se hace pensando en los que vienen y no en los que están. Y la generosidad municipal a veces es extralimitada por aquellos que utilizan, unos pocos que utilizan lo que son de todos. Las plazas públicas a veces sufren un horror vacui y no son un lugar de encuentro y descanso, sino un zoco lleno de kioscos de consumo. Por ejemplo, véase la Plaza de España. ¿Qué decir del silencio? No olvidaremos el ruido a altas horas, los bares, el ruido humano, las músicas altas. Se ha puesto ahora de moda en los restaurantes poner música, por ejemplo, con lo cual uno de los objetivos, que es reunirse para hablar, se pierde. El gran patrimonio, que es el silencio, parece un lujo reservado a quienes se lo puedan pagar y a quienes se puedan aislar. Otro buen ejemplo de la falta de respeto por lo público es el grafiteo, cada vez más intenso. Todo tipo de bienes, incluidos los bienes culturales y naturales. Solo se arregla esto con educación y con pedagogía, no con multas. No comento la limpieza de Madrid porque ya existe mucha información sobre eso, pero necesitamos nuevas normas para desplazarnos, bicis, patinetes, los nuevos sistemas. Por ello, mi diagnóstico sobre la actualidad es que la oferta cultural y la infraestructura culturales de Madrid son muy adecuadas, pero no sé si se nos ha pasado el hambre de cultura.
Abogó por un Madrid en el que haya bares y restaurantes, pero también bibliotecas y museos, en que además de tomarse cervecitas se compren entradas de cine, de museos o de teatros. Y para ello es imprescindible la participación social. Y para la participación social es necesaria la educación. Afortunadamente, en Madrid existe un importante número de asociaciones, es destacable la actividad, por ejemplo, en materia de patrimonio, de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y teniendo en cuenta que, y con esto casi termino, la cultura ejerce una gran influencia en el bienestar, en la calidad de vida y en la construcción de un espacio público, es necesario que las administraciones locales tomen conciencia de que las políticas culturales metropolitanas ocupan una posición importante en el desarrollo estratégico de las ciudades, en el desarrollo económico, en el desarrollo urbano, en el desarrollo social. Es necesario promocionar políticas culturales que se replanteen permanentemente el concepto de interés público y que puedan hacer frente a los mercados, a la tendencia a la banalización y al espectáculo. Para ello necesitan contar con apoyo social y la participación que tiene sus raíces en la educación y la construcción cívica. Termino con una frase, con 2 artículos de la Agenda 21 de la Cultura que se aprobó en Barcelona en el año 2004 y a la que están vinculados alrededor de 350 ciudades y gobiernos locales y organizaciones de todo el mundo. El artículo 10 dice: la calidad del desarrollo local requiere la imbricación entre las políticas culturales y el resto de las políticas públicas, las sociales, las económicas, las educativas, ambientales y urbanísticas. Artículo 26. Considerar los parámetros culturales en la gestión urbanística y en toda la planificación territorial y urbana, estableciendo leyes, normas y reglamentos necesarios que aseguren la protección del patrimonio cultural local y la herencia de las generaciones antecesoras para las generaciones futuras. Muchas gracias. Me he pasado un poco. Lucía Casani ha desarrollado una intensa actividad, sobre todo en el campo del audiovisual, también de la alimentación sostenible. Actualmente está al frente de la Fundación Nina y Daniel Carasso y desde el primer momento participó también en un proyecto de los que hay que reseñar en este periodo, que fue La Casa Encendida. Entraste en 2002, quiero recordar, para el Departamento de Audiovisuales, luego dirigiste La Casa Encendida y, mientras tanto, pues también trabajaste en cine y en publicidad. Por lo tanto, yo creo que puedes aportar esa visión de cómo, también como apuntaba Araceli, el capital privado o semiprivado, como fue el caso de La Casa Encendida, puede contribuir a un desarrollo cultural, en este caso de una ciudad como Madrid. Muchas gracias. Pues sí, ¿hay que darle algo? No, está, ok. Muchísimas gracias. Pues la verdad que tomo el relevo de Araceli porque no puedo estar más de acuerdo con cómo ha terminado su intervención y creo firmemente en la cultura y el arte como un motor no para la ciudad, sino para la ciudadanía. Y que la cultura y el arte son una palanca fundamental para la transformación social. Y lo que voy a compartir con vosotros es un poco mi experiencia y creo que encaja muy bien con esta linealidad de las intervenciones, porque yo retomaría un poco el guante en esos años 2000, que es donde yo empiezo mi carrera en la gestión cultural, en el año 2002, cuando abre La Casa Encendida. Y creo que La Casa Encendida inaugura un nuevo tipo de institución que responde, ¿no?, a las problemáticas de nuestro tiempo y que fue muy novedoso para la ciudad de Madrid. Yo entro en ese equipo muy joven, con 24 años, liderado por José Guirao, que fue el verdadero artífice de esta idea. Y él decidió hacer un equipo jovencísimo porque creía que era un espacio para la contemporaneidad, para la creación joven, para que se aportaran nuevas visiones y puntos de vista. Pero creo que además lo más interesante de La Casa Encendida es que juntó cuatro ejes, cuatro formas de entender el mundo y la cultura, que son la educación, la cultura,
la sostenibilidad o el medio ambiente y la parte social, ¿no? Y creo que a partir de ahí, ¿no?, de alguna manera como que se inaugura una nueva forma de entender la institución cultural, y creo que a partir de entonces no la podemos entender de otra manera. Creo que estas 4 patas tienen que estar en todo proyecto cultural. Y otra de las grandes obsesiones que tuvimos al inaugurar la Casa Encendida es que no queríamos aterrizar como un ovni en el barrio de Lavapiés, un barrio que en ese momento bueno, era un barrio verdaderamente interesante, con una mezcla de población, ¿no?, que incluía muchísima inmigración, muchísimos diferentes clases sociales, y no queríamos estar de espaldas al barrio, y realmente la obsesión también fue cómo conectar, ¿no?, con la ciudadanía, cómo conectar con el barrio y cómo hacer que participaran, ¿no?, de toda nuestra actividad. Y eso creo que también, ¿no?, inaugura también otra forma de hacer, ¿no? No quiere decir que obviamente el Reina Sofía es un proyecto fantástico, súper necesario para la ciudad, pero muchas veces se entiende, ¿no?, como un gran mamut, en cierta manera dirigido al turismo, pero que quizá la ciudadanía no se siente tan cómoda, ¿no?, de adentrarse en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces realmente ahí sí que entramos en un proceso de pensamiento de cómo acercar, ¿no?, toda la cultura, cómo acercar todo lo que estábamos pensando lo máximo a toda la gente que nos rodeaba. Y en el momento del nacimiento de la Casa Encendida, además, también tuvimos la oportunidad de esa hoja en blanco de programar todo aquello que creíamos que faltaba en la ciudad. O sea, yo creo que desde entonces, ¿no?, desde esos años 2000 han nacido otro tipo de, ¿no?, hay más centros, como podrían ser Matadero, Conde Duque, Centro de Arte 2 de Mayo, otro tipo de instituciones que han seguido un poco los mismos pasos que inició la Casa Encendida y que se dirigen, ¿no?, a esa ciudadanía. Y ahí empezamos a encajar pues, temas tan diversos como podía ser pues, las exposiciones de arte contemporáneo, pero que también se encontraban mezcladas con los huertos urbanos, o con talleres de teatro, o temas, o debates y conferencias sobre temas sociales y medioambientales. Y eso produjo una mezcla de público interesantísima, porque realmente la gente que se acercaba a la Casa Encendida no solo venía a veces por el arte, sino que se acercaba por otras cuestiones, y acababa contagiándose, ¿no?, de esa programación que estábamos proponiendo. También en esa obsesión, ¿no?, con no darle la espalda al barrio, pues se tejió una red importante con todas las asociaciones, ONGs, con todo el tejido, ¿no?, social que estaba alrededor del barrio y de Madrid, dándoles espacio para poder presentar, para poder hacer sus acciones. Hemos trabajado muy específicamente con todo el tema de la inmigración, ofreciendo, por ejemplo, cursos de español para inmigrantes de manera gratuita, y un poco todo ese gol era como hacer que la gente traspasara esa puerta, que yo muchas veces lo digo, que también a veces las instituciones más grandes, ¿no?, hay muchas barreras para acceder al centro, ¿no? A veces es una seguridad, a veces tienes que pasar el bolso y ese tipo de cosas, ¿no?, generan como una separación, ¿no?, con la ciudadanía. Y en la Casa Encendida realmente se ha trabajado mucho. No sé si los que la visitéis, fijaros, porque realmente desde la persona que te saluda en la puerta, o sea, esa especie de invitación, ¿no?, a adentrarte y descubrir, de sentirte como en casa, y ir descubriendo poco a poco en diferentes capas y adentrándote, ¿no?, desde la parte más inicial, ¿no?, al final a poder profundizar en las temáticas a través de talleres o conferencias, ¿no?
En ese trabajo con el barrio, por ejemplo, también se desarrollaron proyectos como Esto es una plaza, que no sé si conocéis, que es una plaza que estaba abandonada, bueno, era del ayuntamiento, pero estaba sin uso en la calle Doctor Fourquet, y fue a raíz de un curso que estábamos haciendo en la Casa Encendida, que trabajaba, que se llamaba Urbana Acción, en el que un grupo de vecinos tomó la iniciativa de pedir esa plaza al ayuntamiento para convertirla en un espacio social de encuentro para todo el barrio, que para la Casa Encendida la verdad que fue como uno de esos ejemplos, ¿no? de cómo puede funcionar la comunidad y cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos y aportar, ¿no? Todas estas cuestiones. Por supuesto, la biblioteca, ¿no? Que comentabas también, ¿no? Yo creo que las bibliotecas son un espacio fundamental también y que generan también ese movimiento, ¿no? de gente, de necesidades, de encuentros. Y bueno, un poco en esa línea de trabajo pues he ido evolucionando y ahora mismo estoy en la Fundación Daniel y Nina Carasso, que no sé si conocéis, pero también es una fundación súper interesante porque uno de sus ejes fundamentales es el arte ciudadano, el otro es la alimentación sostenible y ahora estamos metidos en un nuevo proyecto que va a haber un nuevo edificio que va a llevar la fundación en el barrio de Delicias. Se va a inaugurar en el año 25, ahora mismo están haciendo la obra y creo que eso ya es un paso todavía más allá en esta concepción de laboratorio ciudadano, ¿no? En el que se va a plantear como un espacio de encuentro, está basado como en un formato que por lo visto tiene mucho éxito en Francia, que se llama el tercer lugar, que es ese sitio en el que puedes ir a trabajar, a encontrarte, a desarrollar proyectos y va a ser un experimento en el que va a haber espacio para trabajar, espacio para encontrarse, van a haber 2 cocinas experimentales para trabajar todo el tema de la alimentación sostenible, un auditorio. Y bueno, creo que también va a inaugurar, ¿no? una nueva institución, un nuevo tipo de institución para Madrid, que creo que va a ser súper interesante. Toda la construcción que ha empezado la obra ahora mismo es una construcción completamente sostenible. Ya ha ganado un premio, que todavía acaban de empezar la obra y ya tiene un premio porque se ha cuidado hasta el último detalle en que sea el máximo que tenga el máximo de control medioambiental. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? de lo que yo considero que es esta nueva institucionalidad en la que la ciudadanía tiene que estar en el centro y realmente tenemos que hacer un esfuerzo también a veces desde las instituciones culturales y desde la cultura para que la ciudadanía se sienta reflejada, representada y que participe, ¿no? Y que también hablemos de esa democracia cultural, ¿no? que teja alianzas y en que todo el mundo pueda participar. Muchas gracias. Gracias, Lucía. No sé cómo vamos de tiempo, Pedro. Son las 8:05. ¿Pasamos a preguntas o comentamos nosotros? A mí me gustaría preguntarle primero a Araceli, deduzco, resumiendo mucho tu parte final, que el gran peligro del mundo cultural es la mercantilización. La frivolización y la mercantilización, efectivamente. La experiencia, la evolución un poco además en el campo de la actividad cultural es un poco casi como el mundo del patrimonio, que también ha cambiado. Hemos pasado de ese viejo concepto de cultura para gente, para élites, o de patrimonio que se había que conservar por razones históricas o artísticas, a patrimonio que hay que conservar porque es por los ciudadanos y para los ciudadanos. Y para eso, algo que tampoco hemos hablado nunca, para eso también es necesario un compromiso. Es decir, que no son mundos separados en el que unos planifican y otros consumen, sino que es algo en el que se realimenta, donde la participación social debe darse
Es necesario porque se hace cultura para la gente, como se conserva el patrimonio para la gente, para su disfrute. Y en el caso de la planificación por parte de las instituciones, creo que se debe dar prioridad siempre al ciudadano, al que lo habita, lo cual para nada excluye el que también se piense en más allá. Maravilloso, o sea, pero no olvidar nunca que es necesario primero el ciudadano y primero el que vive, el barrio, la ciudad, la comunidad autónoma y después lo demás. Por eso es importante el turismo, pero también puede ser un gran depredador. Y lo digo para la cultura como también lo digo para el patrimonio. Si se utiliza con inteligencia puede ser un elemento de desarrollo social y económico. Si se utiliza solo como un fan mercantilista, pues no puede ser el factor que lo destruya. Y así ha sido. O sea, en gran parte la destrucción ha venido precisamente por un desarrollo a veces un desarrollismo, ¿no? Hablabas, Lucía, de una nueva infraestructura que estáis creando con la Fundación Caraso. Yo he citado, y también Araceli, nuevos contenedores culturales que se han construido o reconstruido en Madrid, pero siempre he tenido la impresión de que se ha pensado primero en el continente antes del contenido. Es decir, que se rehabilitó el cuartel del Conde Duque sin saber para qué se iba a hacer. Se rehabilitaron las primeras naves del Matadero, que sí se sabía que iban a ser teatro, pero siguen habiendo naves que no están utilizadas. Entonces, yo creo que antes de poner un ladrillo habría que pensar qué se va a meter dentro de él. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso yo creo que es un problema creo que, hablando un poco de lo que habías preguntado ahora, Araceli, hay un problema ahora de privatización de la cultura, ¿no? Que también ha ocurrido en estos últimos años, a raíz un poco de la crisis del 2008, en el que de alguna manera se elimina el dinero público para la cultura y se pretende una privatización sin apenas tener ni siquiera la ley de mecenazgo, con lo cual es muy complicado y entonces al final se ha perdido ese espacio para la experimentación, porque al final ya se va solo a lo que supuestamente tiene éxito. Y contestando a lo de los espacios, eso creo que también fue una dinámica muy principio de los años 2000, ¿no? En una especie de pequeño pelotazo cultural, ¿no? Que no solo en Madrid, sino que prácticamente cada provincia o cada ciudad española construyó su museo de arte contemporáneo para tenerlo, y efectivamente no se ha trabajado en esa red, en esa profesionalización de los gestores culturales, en ese trabajo del contenido, ¿no? Es su turno, señores. Perdón. Sí, dígame. ¿Se oye? No. Bueno, se está haciendo el streaming. Sí, estamos transmitiendo en streaming, sí. Ya. Pues felicitar al Instituto de Estudios Madrileños por este ciclo que nos ha permitido conocer con mayor profundidad la evolución de Madrid y sobre todo a don Pedro Montoliuca, que se ha tenido que trabajar esta historia con... ¿Esto ya funciona? Sí. Pues a don Pedro, que se ha tenido que trabajar con todo lo que eso significa. Entonces, bueno, pues yo he tenido ocasión de asistir a casi todas las conferencias que se han dado y he visto la evolución que significa en Madrid. Por un lado, vamos a ver, por un lado el ansia irredenta del capitalismo de ganar dinero con todo lo que significa toda la evolución especuladora y de alguna manera también lo que la cultura y la capacidad crítica de los ciudadanos madrileños pueden contribuir a moderar ese ansia irredente. Yo he sido víctima de la gentrificación, de la turistificación de la zona centro y de todo ese tipo de cosas que afortunadamente ya lo tengo resuelto. La cultura es algo que es necesario y que conviene que surja desde la ciudadanía. Y ahí interviene mucho la educación y la formación. Y eso es necesario. Y a veces yo creo que en estas tendencias que en toda sociedad se dan, a veces se priman los aspectos más, ¿cómo decirlo?, más económicos frente a los aspectos culturales. Y eso hay que combatirlo de alguna manera.
Hay que combatirlo desde el punto de vista de conseguir que la cultura sea un arma de análisis, algo que nos sirva para hacer que la ciudad crezca y la zona de convivencia de todos los ciudadanos contribuya a ello. No se pueden crear esas terrazas que sirven para que los turistas lleguen con sus carricoches estos que a veces parece que es una mera circulación de maletas, ¿no? Que es algo donde la convivencia falta. En fin, hablaríamos mucho. Felicidades al Instituto, vuelvo a repetir, felicidades al Instituto de Estudios Madrileños. La oferta cultural de Madrid ahora es extraordinaria y usted lo sabe porque el 440 aniversario del Teatro Español está ahí y es algo que nos va a servir para incluso la oferta de la Biblioteca Nacional, la oferta de las diferentes fundaciones, es una cosa que puede ayudar enormemente. Y hay la cuestión estriba en que adolecemos, como por ejemplo en la asistencia a estos ciclos de cultura, a pesar del streaming y de todo eso. Esto es una cosa que sería casi obligatorio para muchos estudiantes de arquitectura y para muchos sociólogos y a veces nos encontramos con esta situación un poco que tendremos que entre todos resolver. Y no me alargo más porque si no podemos estar... Muchas gracias. Gracias. Había otra petición allí, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería decir que desde el punto de vista de la ciudadanía, esta charla y algunas más de las que hemos visto precedentes produce una enorme sensación de melancolía. Es decir, que cuando escuchamos la movida, Tierno Galván, las revistas, La Luna de Madrid, Malasaña, o sea, yo me pregunto, ¿qué está ocurriendo últimamente en Madrid? En Madrid últimamente no ocurre nada. O sea, ocurre que sí, efectivamente, hay una oferta turística impresionante, musicales en la Gran Vía, festivales de música, pero ¿cuáles son los proyectos ilusionantes que tenemos en Madrid, culturales, en los últimos 15 o 20 años? Es decir, la oportunidad de hacer un matadero del norte en la fábrica Clesa ya se perdió, se vendió a una empresa holandesa que va a hacer allí un no sé qué. El Media Lab de Prado se desmontó y ahora se dedica a hacer eventos de empresas, no sé qué. Las bibliotecas, aquellas que se llaman las bibliotecas de Carmena, languidecen en el Departamento de Obras del Ayuntamiento y no tienen visos de que vayan a ir a ningún lado. El único proyecto que se nos ha contado así ilusionante en los últimos años, manda narices, es el Teatro Azteca de Nacho Cano, que era una vergüenza de mercantilismo sobre una parcela en Hortaleza. Yo tengo muchos amigos que tienen galerías en Carabanchel, que se ha creado de una manera espontánea, como siempre ocurre en Madrid. Se ha creado una red de galerías que yo, cuando quiero ver algo de cultura contemporánea, de diseño, de moda, de experimentación, me tengo que ir a Carabanchel en unas condiciones donde sobreviven estas galerías, donde el ayuntamiento es absolutamente ciego a lo que está ocurriendo allí, no se apoya, no se hace un plan director para mejorar las condiciones de accesibilidad, mejorar los recorridos de itinerarios culturales que están pasando. O sea, yo lo que quiero, bueno, desde el punto de vista arquitectónico, yo como arquitecto tengo que decir que los equipamientos culturales de Madrid son un auténtico despropósito. El otro día nos desayunábamos con un nuevo centro cultural en Valdebebas que va a costar 14,5 millones de euros, con un edificio absolutamente banal que da de verdad vergüenza arquitectónica, que se ha resuelto con unos arquitectos municipales sin la más mínima sensibilidad. Yo participé como jurado hace muchos años en las decoraciones de las luces navideñas en Madrid, donde se planteaban que artistas contemporáneos, diseñadores, arquitectos hicieran instalaciones. No quiero contar lo que nos parece a los arquitectos las decoraciones navideñas con la banderita española por todos lados, los roscones que se nos han puesto ahora en el nudo del A6, que es realmente como una vergüenza. Ciudades como Logroño hacen festivales como Concéntrico, donde los espacios públicos se llenan de creatividad, se llenan de propuestas. Esto en Madrid es absolutamente un páramo. O sea, Madrid es un páramo ahora mismo para la experimentación, para el diseño. Entonces, simplemente quiero decir que para muchos ciudadanos, o sea, esto es, como decía Gersen, la enfermedad diabólica de la melancolía. Nos produce muchísima desazón. No vemos
una ilusión, no vemos equipamientos culturales, no hay ningún proyecto. El alcalde no nos ha contado nada, la presidenta por supuesto que tampoco, porque solamente se dedica a promocionar a su amigo Nacho Cano con los espectáculos de la Malinche. Tengo que decir que frente a todo este discurso triunfalista, que yo reconozco que Madrid es una ciudad que efectivamente tiene una potencia brutal en todos los sentidos, sobre todo para la llegada de turistas, para los ciudadanos y los arquitectos, tengo que decir que el panorama es ciertamente lo vemos de una manera como muy diferente y realmente reclamamos que la cultura es una cosa que se tiene que apoyar y promocionar desde la Administración, no se puede dejar todo en manos de las iniciativas privadas, y si en esta ciudad y en esta comunidad no hay un apoyo institucional, pues no sé, yo me seguiré yendo a Cuenca, a Barcelona, a Gijón, a ver un poco arte contemporáneo, experimentación, nuevas formas de entender la cultura. Y aquí pues seguiremos yendo a la Gran Vía, a los grandes musicales, a la Plaza de Toros de las Ventas, al epicentro un poco de la cultura que le gusta al Partido Popular, ¿no? de los toros, pero realmente a la ciudadanía tengo que decir que nos interesan otro tipo de cosas. Fuimos muy felices en la época de la movida viendo cómo espontáneamente se producían determinadas cosas, pero sin el apoyo de Tierno Galván aquello nunca hubiera ocurrido. Aquí en Madrid ahora se arrestan a los titiriteros y tenemos un déficit, yo creo, de promoción y de facilidades para la cultura contemporánea que no tiene nada que ver con lo que ocurre en otras ciudades de Europa y en otras ciudades de España. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo? Que estoy de acuerdo, sí. Sí, digamos. Vamos a atender esta última pregunta y después Pedro cerrará como vicepresidente del Instituto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Agradeceros las exposiciones que habéis hecho, que me han llegado al alma. Pero lo que ya no me llega al alma es lo que ha hecho el anterior. No tengo nada contra ti, pero creo que estamos en un momento muy importante. Se ha celebrado, digo culturalmente, se ha celebrado últimamente el quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija, uno de los dramáticos y humanistas más importantes que ha habido en el mundo, pues hay gente trabajando, amigos míos, que están trabajando en preparar para la memoria del mundo, para la memoria, la primera gramática de la lengua castellana. Si conseguimos eso, ya que lo están hablando 600 millones de personas, creo que sería un factor muy importante del desarrollo de la cultura en Madrid. Pensemos un poco entre todos y emocionémonos, porque es tan importante este paso que va a dar la cultura española, y es reconocer que la primera gramática de la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, explica todo lo que aquí queremos llegar en el arte, en la arquitectura y fundamentalmente en la cultura. Muchas gracias. Gracias a usted. Pedro, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la asistencia y agradecerles no solo a los que están aquí, sino a todos los que nos están viendo. Y en total, esta mañana calculaba, entre las personas que han asistido a las 10 sesiones que ha durado el ciclo, a las personas que lo han visto en streaming y a las personas que lo han visto luego tanto en Vimeo como en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Madrileños, estamos en torno a las 2.000. 2.000 personas, una media de 200 por sesión, que han asistido a este ciclo para interesarse por el medio ambiente, por interesarse por el urbanismo, la sociología, por la movilidad y por la cultura. Es muy importante que esta visión que han dado estos conferenciantes, en total 20 conferenciantes a lo largo de estas semanas, nos hayan permitido conocer mucho mejor
no solo el desarrollo de la ciudad, sino también por dónde asoma de cara al futuro esta ciudad que tiene, con sus luces y con sus sombras, pues está intentando encontrar su papel en el siglo XXI. En este sentido, quiero darles a todos las gracias y dar la palabra a Miguel Lasso de la Vega como gerente del COAM, para que la Fundación del COAM, para que cierre el ciclo, ya que estamos en su casa y durante estas 10 semanas nos han acogido realmente muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo no voy a poder añadir mucho más de lo que ya ha dicho el decano, Sigfrido Herráez, que ha estado aquí para lo que sería el cierre de este ciclo. Sí, de alguna manera, dar las gracias a Pedro Montoliu y al Instituto de Estudios Madrileños, ¿no?, por invitar al colegio y a la Fundación a participar en este estupendo ciclo, ¿no? Para mí es una satisfacción porque tengo un poco el alma dividida. Yo soy miembro del Instituto de Estudios Madrileños, con lo cual, bueno, pues de alguna forma se juntan las dos cosas, ¿no? Y yo creo que ha sido, bueno, pues un ciclo que es un buen resultado de esa colaboración, de ese convenio de colaboración que hemos firmado en enero, ¿no?, el Colegio de Arquitectos con el Instituto de Estudios Madrileños, que ya tuvo un antecedente bastante, bueno, yo creo que muy satisfactorio, como fue la realización del ciclo de archivos fotográficos, ¿no?, que también tuvo una gran acogida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que decir que en todas las sesiones a las que yo he podido asistir sí que he encontrado de alguna forma, y yo creo que ahí, bueno, Pedro, si quieres me puedes corregir, pero creo que el objetivo no ha sido tanto mirar hacia el pasado, que se ha hecho, ¿no?, como sí tratar de buscar, bueno, pues de alguna manera nuevas miradas también hacia el presente y hacia lo que es el futuro, ¿no? Es verdad que se han visto muchos temas que todavía habían quedado sin, o situaciones que no se habían resuelto, problemas que se repiten, ¿no? Pero bueno, para eso también se ha llamado a muchos de los responsables políticos municipales, ¿no?, para tratar de que nos cuenten cuáles son sus planes, ¿no?, y también que escuchen un poco, de alguna forma, lo que aquí se ha venido a contar, ¿no? Y que yo creo que es de esperar, ¿no?, que a ellos pueda servirles de alguna forma como fundamento, por lo menos para sus decisiones. Se trataba de alguna forma de producir una retroalimentación. Eso es lo que yo por lo menos he interpretado también, ¿no? Yo creo que por aquí hemos escuchado la voz de muchos, la voz de los arquitectos, al final está en su casa, también de urbanistas, periodistas, sociólogos, historiadores, paisajistas, ¿no? Nos han explicado lo que es la transformación de la ciudad desde distintos puntos de vista y en paralelo a lo que ha sido la transformación de Madrid a lo largo de estas décadas, desde el punto de vista político, económico, cultural, ¿no? Ha habido debate, ha habido público asistente que además bueno, pues en algunos momentos ha sido incluso un debate acalorado, ¿no?, que bueno, afortunadamente los moderadores, como Ana Luengo precisamente, que le tocó una de esas mesas, lograr reconducir la situación. Pero bueno, yo creo que, insisto, creo que desde aquí lo que se ha tratado es de lanzar una demanda de mejora a todo lo que son nuestros responsables y esperemos que no solo se quede en una escucha, sino también en una forma de actuación. Nada más, simplemente volver a agradecer a Pedro Montoliu, mi enhorabuena, a nuestro colegiado de honor, como ha dicho el decano, ¿no? Hacer extensiva el agradecimiento nuevamente a lo que es el Instituto de Estudios Madrileños, a la presidenta que no está aquí su secretario, Carlos González Esteban, también Pedro Montoliu es el vicepresidente, con lo cual está bien representado el Instituto y algunos de los miembros también ilustres. Y bueno, dar las gracias a todos los que fielmente han seguido estas jornadas. Yo estoy seguro de que nuestra percepción de lo que ha ocurrido en estos años, en estas décadas anteriores, tras estas conferencias, tras estas mesas redondas, pues yo creo que seguramente ha cambiado. Muchas gracias a todos. Bien, gracias a todos ustedes, gracias a quienes pueden seguir esta transmisión, bien lo han hecho en directo esta noche o lo pueden seguir haciendo a través de Vimeo o el canal de YouTube. Muchas gracias y vamos a seguir disfrutando de la ciudad.